Cortos, de verdad. Pero vamos a inclinar nuestro rostro una vez más en reverencia a nuestro Señor y vamos a platicar con Él ahora, a pedirle que nos ayude a adorarle, a entenderle, a comprenderle y más que nada más poner nuestra fe en su palabra que nos la va a dar, el consejo, el mensaje que trae para nosotros. Señor, ayúdanos, Señor. Quizás sean cosas que tú ya nos has dicho, que vamos a escuchar de ti, pero que muchas veces necesitamos un empujoncito, ¿sí? A veces necesitamos ser recordados, somos humanos, a veces las cosas que ya nos has enseñado, Señor, muchas veces se nos olvidan o las dejamos como algo que realmente pues es de menos interés, cuando realmente toda tu palabra tiene un gran interés y nos ayuda, Señor, a forjarnos a la imagen tuya, Señor, en carácter. Entonces pedimos, Señor, que el día de hoy, como siempre, que no sea una excepción, nunca ha habido una excepción, que nos hables, Señor. Prepara nuestro corazón y prepara nuestra mente también, ilumínala para que podamos entender, creer, Señor, más que nada, porque es por fe, no por vista, no por lógica, no por razonamiento, no por entendimiento, pero nos encanta entenderte, Señor, y si no, pues ponemos toda la fe en ti. Si lo has escrito, es porque se debe de hacer o se debe de dejar de hacer, Señor. Entonces nos ponemos en tus manos, Señor, y transfórmanos un poquito más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pedimos esto y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso una vez más a nuestro Señor. Antes de que tomen asiento, pues sí me gustaría que pasaran ahí a sus lugares y se saludaran de manos, si Dios se los pone en su corazón, si no, pues con señas ahí que reemplazan ese abrazo fraternal. Amén. Pueden tomar asiento, siéntense cómodos, mis hermanos. Recuerden que estamos en la casa de Él y es la casa de todos, mis hermanos. Todos somos bienvenidos. Yo pienso que están listos para escuchar un poquito del mensaje, del consejo que Dios tiene para con nosotros. Espero que sí. Quizás algunos de ustedes han venido con cargas, especialmente cuando ya se aproximan los días festivos, ¿no es cierto? Parece ser que nos ponemos un poco loquitos, ¿no? Cada vez que va a haber agua, somos como las hormigas, ¿no? Llego yo al pan dulce y ya se acabó. ¿Okay? Pero así somos. Si vamos a la tienda, déjenme decirles, no haya uno estacionamiento. La gente parece que dice, ahí viene el frío, ahí viene el agua. No sé si han visto ustedes a las hormiguitas. Cuando viene mal tiempo, pues empiezan a ponerse, ¿verdad? Y luego después ya nadie las ve. Se meten a su cuevita, a su casita, ¿verdad? Y así también. Después de que se acaba el pan dulce, ya no vemos nadie afuera, ya están todos en su casa comiendo, ¿no? Pero ya vienen los días festivos, ¿okay? Y de aquí en adelante yo creo que vamos a comenzar con bastantes agendas, bastantes citas, ¿verdad? Porque de pronto se acaba el día de dar gracias y empieza la gente a decorar para Navidad. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes a Iglesia Vida. Estamos por celebrar el Día de Acción de Gracias. Es un día festivo que en sí tiene que ver con la historia de este país, de Estados Unidos, pero que nosotros como cristianos lo aprovechamos para
pues darle gracias al Señor, que debe ser realmente, mis hermanos, todos los días de nuestra vida. Pero bueno, aprovechando estas festividades, pues voy a aprovechar el día de hoy para hablar de este tema que siempre debe de estar muy de moda en la comunidad cristiana, que es el tema de dar gracias al Señor. O sea, vivir llenos de gratitud. La gratitud muchas veces la pasamos por alto, pero realmente si una persona es grata, yo creo que para este tiempo, si usted ha experimentado tratar con una persona que siempre es muy grata, siempre ve el lado positivo, o sea, está muy apegada con el Señor, yo creo que se va a dar cuenta que esa persona en sí, le da a uno gusto estar con esa persona, pasar tiempo con esa persona. Y la razón es porque quizás algunos de nosotros pues tengamos problemas y de repente vamos a esta persona y de pronto como que de lo nublado viene la luz, ¿no? A mí me ha tratado, o me ha pasado mejor tratar a personas que están pasando por enfermedades, fíjense, que son terminales, terminales. Y yo acá estoy sufriendo con, pues qué sé yo, con cualquier otra cosa. Y de pronto esa persona termina animándome a mí. Y esa persona termina dándole gracias al Señor por todo. Entonces me siento mal. Y no es que la persona me hace sentir mal. Es que realmente mi actitud no está bien centrada como debe de ser. Si digo que soy cristiano, soy un creyente, pues mi actitud siempre debe de ser en todo momento o tratar, aunque esté pasando por bastante dificultad, pues ver la forma en cómo el Señor me ha bendecido, que ha sido mucho más bendición que malos momentos, ¿no es cierto? Entonces es bueno ser recordados, mis hermanos, ya sea por Dios que usa personas o simplemente nada más de leer la palabra de Dios. Entonces el tema de hoy se llama gracias. Gracias, Padre. ¿Okay? Ahora yo creo que también han tratado con personas que no son muy gratas. Y les voy a decir algo. Nadie quiere estar alrededor de esas personas, cuando realmente todo lo que se vive en esa persona es la ingratitud. Es muy desagradable tratar con alguien que es ingrato. ¿Sabía usted? Que no sabe reconocer las cosas buenas de la vida, sobre todo que se las ha dado el Señor. ¿Okay? Entonces, como cristianos, Dios nos llama, ¿okay?, a que hagamos un esfuerzo y que veamos todo lo que Dios nos ha dado y que seamos personas llenas de gratitud. Porque sabemos que hemos recibido, mis hermanos, mucho más de lo que realmente nos merecemos, ¿no es cierto? Nadie se merecía la salvación, ¿no? Nadie. Sin embargo, por la gracia de Dios y esa bondad tan grande que Él tiene, decidió hacer la paz con el ser humano. Eso se llama gratitud, ¿no cree usted? Es la gracia de Dios. Y nosotros poniendo la fe en el Salvador, que es su Hijo, Dios el Hijo Jesucristo, pues entonces nos da uno de los regalos más grandes que el ser humano pueda recibir, que es la salvación, la libertad, nos hace libres de pecado. ¿Y gracias a quién? A Jesucristo. Entonces, nada más con esto que acabo de mencionar, mis hermanos, lo que nos da, que nadie más nos lo puede dar, fíjense, lo que es la salvación, ¿okay?, para vivir para siempre con Él. Eso realmente debe ser motivo para ser gratos, tener gratitud con Él. Que diga usted, bueno, le voy a agregar algo más. Mi hermano, mi hermana, ya no necesita agregarle algo más. Yo le pregunto a usted, ¿quién más puede darnos eso? Nadie más, solamente Él. No hay ningún ser humano que nos pueda salvar de nuestros pecados. No hay otro amor más grande que se demuestra con ese regalo de parte de Dios y dando a su Hijo Jesús, que se entrega voluntariamente por nosotros. Entonces, tenemos que empezar con lo principal. Sabemos de antemano que cada uno de nosotros ha recibido bastantes bendiciones del Señor, pero esa, yo pienso que como cristiano, es la que debe resaltar. Y todas las demás se van acumulando, porque nadie nos puede dar ese regalo tan grande. Entonces, con eso debemos nosotros de qué, de darle, de ser gratos con Él, el regalo más grande y maravilloso
de parte de Dios. Vamos a empezar con esta escritura y la vamos a encontrar en Hebreos. Así de que abran sus Biblias, saquen sus guías. También lo pueden ver en pantalla, mis hermanos. Hebreos 12:28. Pienso que a lo mejor usted ya ha leído esta escritura, pero que si no la ha leído, fíjese muy bien en cómo lo escribe el Señor Jesús. Esta es la Nueva Versión Internacional. Fíjese lo que nos dice, y nos vamos a ir pausadamente en esto, ¿ok? Así que nosotros, dice, que estamos recibiendo un reino inconmovible. Y luego tiene una coma. Vamos a pausar aquí y quiero que voltee para acá enfrente. ¿Cree que usted qué es lo que nos está tratando de decir el Señor aquí? Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. Dice, toda persona en sus 80, 90, 100 años, qué sé yo, promedio, va a tener la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo. Pero no va a ser un encuentro cualquiera. Va a ser un encuentro en que Él le va a llamar a usted a que se rinda a Él, a que ceda todos sus derechos. Y usted va a tener que decidir si sí o no. Lo va a rechazar o va a decir, ahorita no, ahorita estoy pasando la vida muy bien. Yo sé que si me entrego al Señor, pues me va a limitar de muchas cosas. No, al contrario, lo va a liberar de muchas cosas que no le convienen. Que en ese momento la gente piensa que todo está bien. Pero todos vamos a tener la oportunidad de recibir ese reino inconmovible, porque cuando usted se entrega a Cristo, definitivamente una vez en su vida, va a haber un cambio radical. Usted jamás y yo vamos a ser los mismos de antes, porque alguien ya mora dentro de nosotros y Jesús lo prometió, ¿verdad? Que iba a pedirle al Padre que mandara a otro consolador. Cuando el bautista dijo, yo lo bautizo con agua, pero viene otro que lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Cada persona que se entrega a Cristo es bautizada por Él mismo con su Espíritu. Y desde ese momento, cuando usted se entrega y pone toda su fe en Él, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, viene y mora en usted. Y desde ese momento usted empieza ya a recibir órdenes, empieza a escuchar la voz de Dios, se abre esa frecuencia donde antes se oía mucho ruido y usted empieza a escuchar esa voz del Señor. ¿Y qué es lo que empieza a escuchar usted? Déjeme decirle qué es lo que empieza a escuchar. Empieza usted a recibir el reino de Dios. Empieza el Señor a decirle, esto que estás haciendo no está bien. Esto que no lo estás haciendo lo debes de hacer. Y empieza a ¿qué? A santificarnos de tal manera, mis hermanos, donde a veces las malas palabras o groserías que decíamos antes y que después no nos lastimaban, de pronto Él nos los empieza a quitar. A veces nos enojábamos muy pronto, nos alterábamos y de pronto Él empieza dando órdenes y diciendo, no tienes que ser así, tienes que ser más pasivo, más pasiva. Entonces, poco a poco nos va cambiando de adentro hacia afuera. En lugar de ser una persona ingrata, nos empieza a dar también eso. Tienes que ser más grato con la gente, y sobre todo con Él. Entonces nos empieza a transformar a la imagen de Él y nosotros dejamos de ser menos de nosotros a como le obedecemos. Cada orden que nos da, cada consejo que nos da, ¿verdad? Él nos lo hace saber porque nos susurra el Espíritu de Dios que ahora mora dentro de la persona que ahora pasa a ser un creyente. Y entonces ese reino es inconmovible. Eso es lo que se refiere así. Así que nosotros, dice, que estamos recibiendo un reino inconmovible. Dice así, fíjense lo que dice, seamos ¿qué? Agradecidos. Porque podríamos haber dicho que no al Señor. Podríamos haberlo rechazado. ¿Okay? Pero no lo rechazamos. Esos inspirados, dice, por esta gratitud, adoremos ¿a quién? A Dios, como a Él le agrada. ¿Con qué? Con temor reverente. Eso no quiere decir que es un miedo que inculca al enemigo. No, es de respeto, es de honra. Okay. Y eso siempre debe de existir entre el creyente y el Señor.
Entonces, con ese temor reverente, nosotros le adoramos. No porque le tengamos miedo, es porque le tenemos reverencia por quien es. Amén. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que está tratando de decir este verso aquí en Hebreos 12:28. Entonces, concluyendo, después de leer esto, debemos nosotros de ser agradecidos con Dios, pero también con las personas a nuestro alrededor, para que ellos sepan que algo nos hace diferente a los demás. Si somos buenos con las personas y agradecidas con las personas, ellos se van a dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. Y esa persona que hace la diferencia es el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Amén. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que llevar la luz, tenemos que llevar la gratitud, el agradecimiento. Y quizás algunos de ustedes digan, Señor, pues cómo me gustaría ser grato, así como dice el pastor. Cómo me gustaría ser grato como aquella persona que me encanta pasar tiempo con ella. ¿Por qué? Porque siempre está de buen humor. O siempre está muy positiva esta persona. Pero más que nada, tiene un temor reverente al Señor. Él lo ama. Me gustaría tener eso. Me gustaría ser como esa persona. ¿Sabe? La verdad es esta. Es que a usted le gustaría ser más como Jesucristo. Porque esa persona de seguro tiene a Jesucristo en su corazón. Amén. Entonces, sí, a veces mi esposa, déjenme decirles, las cosas donde ella es fuerte, a mí me hacen falta. Y las cosas donde yo soy fuerte, a ella le hacen falta. Y nos complementamos los dos. Y a veces el Señor deja que pasen personas en nuestra vida así, para que lo que estamos realmente en nuestras debilidades, esa persona, ya sea su esposo, su esposa, o algún familiar o alguna amistad, Dios lo usa para que nosotros, donde somos débiles, también seamos fuertes como ellos, como el Señor. Pero si usted dice, me gustaría ser como esa persona, en sí, lo que está tratando de decir es que a usted le gustaría ser como Cristo. Quizás algunos de ustedes en este momento han escuchado del Señor Jesús, quizás por todas sus vidas. Y saben acerca de Él, saben lo que hizo históricamente, lo saben. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué hizo el presidente Clinton en Estados Unidos? Quizás tengan una idea. Quizás ustedes sepan lo siguiente. Pues sé que el presidente Kennedy falleció, lo asesinaron. Pero usted conoce a estas personas no personalmente. Quizás a lo mejor tuvo el privilegio de saludar con vida al presidente Kennedy, qué sé yo, o quizás saludar de mano al presidente Clinton. A lo que voy con esto, mis hermanos, es de que una cosa es conocer acerca de las personas y una cosa es conocer a la persona personalmente. Y Dios quiere que usted lo conozca personalmente. No porque históricamente lo que hizo, que usted lo puede leer en la Biblia. Dios desea tener una relación íntima con nosotros, con usted, conmigo. Y es por eso que Él le ofrece a su Hijo Jesucristo. Para que usted cambie y a través de la vida sea más grato en todo. Amén. Pero también para la salvación. Entonces vamos a hacer la pregunta esta. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Pues es buena pregunta. Pero si yo realmente me pongo a contestar las razones por las cuales debemos ser agradecidos como hijos de Dios, pues la verdad, aquí nos quedaríamos por varios días. Pero pienso yo que vamos a empezar con la principal, porque como hijos de Dios, no pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Sabe usted? Pedimos de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, a eso nos vamos a pegar cuando preguntamos por qué debemos de ser agradecidos. Uno, porque es la voluntad de nuestro Señor. Si es su Dios, si Dios es su Señor, si Cristo es su Señor, sabe que así lo desea que usted sea. Desea que sea agradecido, es la voluntad de Él para con nosotros, mis hermanos. Debemos siempre, y pongo esa palabra siempre, ¿por qué? Porque así debe de ser. Vamos a fallar, claro, porque somos humanos, somos imperfectos,
Pero vamos a tratarnos de acercarnos lo más posible a la palabra siempre, siempre, ¿verdad? O sea, eso es lo que quiere el Señor, hacer su voluntad, y la voluntad de Él es esto. Quizás usted se pregunte en este momento, aún en momentos de dificultad, pastor, ¿tengo que estar agradecido? Absolutamente. Aún en momentos de dificultad, claro que sí. Aún cuando estoy pasando por problemas muy grandes, que se me cierran las puertas y parece ser que no encuentro el camino para salir de esto, incluyendo esos también. Porque usted no le está agradeciendo en sí por el malestar que está pasando, por las inconveniencias. Usted le está agradeciendo porque es la voluntad de Él, porque usted le está diciendo, Señor, qué bueno que estás conmigo. Aunque parece ser que no encuentro la puerta en este momento, yo sé muy bien y tengo esa fe que le he puesto en ti desde aquel momento y ha ido incrementando, Señor. Y yo sé muy bien que aunque no lo sienta, aunque sienta todo lo malo, que sienta todo este dolor, toda esta dificultad, yo sé que no me has dejado porque así lo dejaste escrito. Esa es la voluntad de Él. Es que muchas veces no se trata de sentimientos, se trata simplemente nada más de creer lo que Él escribió. Y Él desea de todo corazón que nos fijemos en todo lo bueno que ha hecho, que realmente oscurece todo lo malo, ¿no es cierto? Ha hecho más cosas en nuestra vida, ¿okay?, buenas que las cosas malas que han venido a nuestra vida. De antemano, como cristianos, sabemos que en esta vida usted y yo vamos a ser probados. Y es ahí en la prueba es cuando vamos a saber si realmente estamos bien, reaccionando como el Señor quiere, siendo gratos, diciéndole, Señor, aquí estás, ya no soporto esta situación, me duele mucho, estoy enfermo, estoy enferma, parece ser que no puedo salir, pero también dice tu palabra que voy a ser probado, que voy a ser probada. Y todo lo que te pido, Señor, es que me ayudes a ser paciente, que me ayudes, Señor, a ser constante en mi fe, que no me fije en lo negativo, sino que me fije en ti, Señor. Yo sé muy bien que no se trata de optimismo, que también ayuda, pero se trata de poner mi mirada, mi fe en ti. Porque si de otras cosas me has sacado adelante, es la voluntad tuya que yo siga enfocado en ti. Que sea esa persona grata. Una de las cosas bien claves que nos ayuda a hacer su voluntad, aun cuando estamos pasando momentos de dificultad, y Dios desea que seamos agradecidos. Una de las cosas claves que realmente nos va a ayudar es esto. Es de que usted y yo, en esta vida que Dios nos ha dado, tengamos contentamiento. ¿Sabía usted? Eso es bien importante. Para que nosotros logremos ser agradecidos en cualquier situación, tenemos que realmente sentir lo siguiente. Voltear a nuestro alrededor y ver en nuestra casa, ver nuestra familia, o nos enfocamos en lo negativo o nos enfocamos en lo más positivo. Pero si nos enfocamos en todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado, mis hermanos, déjenme decirles, una persona que realmente es creyente, que está viviendo la palabra de Dios en todo su esplendor, va a estar contento o contenta con lo que tiene. Así de sencillo. Porque podría ser peor. Podríamos compararnos con una persona que realmente no le está yendo muy bien. Entonces, una de esas cosas claves que nos ayuda a hacer su voluntad, a ser agradecidos, es el contentamiento. Una persona, fíjense, que no está contenta la mayoría del tiempo, que se la pasa, vamos a decir, quejándose todo el tiempo, va a desarrollar un carácter de ingratitud. Y por lo regular, cuando se ve un carácter ingrato en la persona, es un indicador, si se puede decir así, de que su confianza está concentrada en sí misma, en la persona, o en ciertas cosas que está confiando. Pero cuando no salen las cosas bien, entonces no le agrada y se forma un carácter ingrato. O sea, se puede ver en una persona ese indicador
Yo le dije al principio, ¿le gusta estar usted con una persona ingrata? ¿Verdad que no? Es una indicación de que esa persona está confiando en uno mismo, está confiando en ella misma o en ciertas cosas, pero no en Dios. Porque si confiara en Dios, entonces su carácter fuera diferente. Es que esto tiende a suceder, mis hermanos, cuando de pronto la vida nos trae bastantes soplos, si se puede decir así. Se levantan vientos, se levantan ríos, ¿verdad? Y se nos vienen encima, fíjense, las aflicciones. ¿Okay? Y la tendencia del ser humano es concentrarnos en todo eso malo que está sucediendo. Nos enfocamos en eso y nos impulsa, ¿sabe qué? A estar descontentos. Algunos de ustedes saben que para mí mi calamidad es la enfermedad de sinusitis y ahorita traigo una infección como no se lo imaginan. Solamente Dios sabe y yo cómo me siento con estas luces enfrente de mí, con ustedes. Pero Dios me da la fuerza. Y todos tenemos alguna cruz que cargar con nosotros, ¿no es cierto? Todos. ¿Usted cree que a mí me gustaría estar aquí en este momento? No, estaría mintiendo. Me gustaría estar acostado en mi casa, relajándome y quizás a lo mejor echándome una siestecita. Pero me encanta estar aquí, porque cada vez que traigo algún problema, o puedo ver el problema, o puedo darle mi gratitud al Señor. Amén. Yo les aseguro, quizás las personas que me conocen más van a decir, el pastor no se ve muy bien. Y las que a lo mejor no conocen muy bien de mí, dicen, no, hombre, el pastor anda bien contento el día de hoy. Pero solamente Dios sabe. Pero sí tendemos nosotros a enfocarnos en lo negativo, especialmente cuando se nos vienen encima bastantes aflicciones y sobre todo cuando parece ser que uno no sale de ellas, ¿no es cierto? Que sale y que no sale y que entra, que va 1 mes, 2 meses con eso y no vemos la puerta. Bueno, déjenme decirles que eso es lo que sucede muchas veces. Yo no sé exactamente qué es lo que trae con usted en este momento, en esta mañana, pero yo le puedo asegurar que usted sí sabe y que el Señor sabe lo que está sucediendo. Pero mire, yo puedo escoger estar completamente en descontento. El simple hecho de que si me dieran a escoger, estuviera yo aquí, estuviera en otro lado, pues el cuerpo me dice, la carne me dice, acuéstate, no vengas. Pero el Espíritu me dice, no, tú tienes que ir a la iglesia y tienes que predicar. Entonces le pidió al Señor, Señor, ayúdame a salir adelante. ¿Por qué? Porque la voluntad tuya es de que yo vaya a tu casa y yo predique lo que me has dado. Amén. Y entonces quizás usted en este momento, por circunstancias fuera de su alcance, se está sintiendo mal y la carne le está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, mejor. Y el Señor le está diciendo, vamos, levántate, vamos, sigue adelante, no te des por vencido, no te des por vencida. ¿Okay? ¿Qué hacer en momentos como eso? Bueno, el voltear hacia arriba, mis hermanos, es algo bien agradable, le voy a decir. Porque usted puede voltear hacia abajo y déjeme decirle, más mal nos va a ir. Usted puede voltear a su alrededor y ver la tormenta que está alrededor. Usted no va a ver el faro de luz que se llama Jesús. La única opción que tenemos cuando estamos pasando por dificultad, mis hermanos, es voltear hacia arriba y enfocarnos en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesucristo, mis hermanos, yo creo que para este tiempo usted ya lo sabe. Jesucristo dice la palabra de Dios que Él es el autor de nuestra fe. En otras palabras, lo poquito que usted vamos a decir, o lo poquito que yo he puesto de fe en Jesús, Él es el autor de eso. Y a medida como usted sigue creciendo espiritualmente, sigue creyendo más y más en Él, Él sigue siendo ese autor. Y si usted realmente o yo, ¿verdad? En cierta forma la fe, pues nos hace falta, ¿verdad? Flaqueamos aquí, ¿verdad? Por ciertas circunstancias que realmente nos están zarandeando. Él es el perfeccionador de nuestra fe. Él viene, no solamente pone esa fe, sino la perfecciona para que nosotros estemos listos para salir en lo que el enemigo nos está diciendo que no vamos a salir. Amén. Entonces,
La palabra de Dios la tenemos aquí para respaldarles lo que les acabo de decir. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, fíjese, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pienso yo que usted ha leído esta escritura quizás en diferentes versiones. Esta es una versión que me gusta mucho, nueva versión internacional, fácil de entender, pero me encanta cómo lo dice. Dice, Él es el iniciador en lugar de autor y perfeccionador de nuestra fe. Dice que quien por el gozo que le esperaba, o sea, Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a hacer si hacía la voluntad de Dios de morir por toda la humanidad. Entonces soportó ¿qué? La inconveniencia. Soportó ¿qué? La calamidad de la cruz donde iba a sufrir. Y menospreció la vergüenza que realmente Él murió sin nada. O sea, Él no era pecador. Lo hizo por nosotros. Y sin embargo, no le dio pena, no le dio vergüenza, lo que realmente significaba que lo colgaran en la cruz. Sino vio más allá, se concentró en lo que le esperaba. Y vaya si salió triunfante, ¿no es cierto? Está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús nos muestra que usted y yo también podemos menospreciar las cosas que nos lastiman en este momento, hacerlas a un lado, hacerlas menos. ¿Okay? Sí duele, sí estamos sufriendo, sí, a veces lloramos, a veces nos desesperamos y nos fastidiamos con ciertas cosas que vienen una y otra vez. Yo se los puedo decir, pero hay que aprender como Jesús, que menospreció la vergüenza de la cruz. En lugar de quejarse, Él fue a la cruz, mis hermanos, y no le dio pena, porque sabía muy bien que esa era la voluntad de Dios. Podría haber sido ingrato, pero no lo menciona aquí, que fue ingrato, sino todo lo contrario. Y usted y yo, también en las cosas que nos incomodan, podemos buscar eso, la gratitud en lugar de la ingratitud. Dejar a un lado las molestias y concentrarnos en el gozo, así como a Él esperaba, ¿verdad?, estar sentado a la derecha del trono de Dios, también a nosotros nos espera estar a un lado con nuestro Señor Jesús. Lo que pasamos en este momento, mis hermanos, no se compara con lo que vamos a recibir. Entonces, ¿por qué no ser gratos? Si lo hizo Jesucristo. Lo mostró Él. ¿Okay? Tenemos un futuro con nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque como decía la alabanza, somos hijos de Dios. Somos de Él, le pertenecemos. ¿Okay? Ahora, no nada más es el único personaje principal que Jesucristo que nos demuestra la gratitud, ¿okay?, sino que también hay otros personajes bíblicos aparte de Él. Hay un personaje que usted quizás la vida ya la conoce, porque es el que habla a la mayoría, o escribe las cartas en el Nuevo Testamento. Y este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo realmente, aun cuando la estaba pasando mal, vivió con mucho gozo, con mucha gratitud, contento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos los deja escrito. Ese es el apóstol Pablo, es un ejemplo perfecto de cómo vivir con ese ingrediente principal que nos da que el ser gratos todo el tiempo, que es el estar contento y ser agradecido. Él puso su confianza en Dios, ¿verdad? Y vivió una vida llena, que es clave para ser agradecido, para hacer su voluntad. Y eso es el estar contento. Leamos en Filipenses, quizás usted ya esté bien familiarizado con estos versos, esta escritura, Filipenses 4, 11, 13, dice aquí el apóstol Pablo, dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, dice, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación,
sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Entonces aquí él está dando ejemplos de cosas que son necesarias, como la comida, el estómago lleno o vacío, o sea, que pasó hambres. Okay. O sea, dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, y esto incluye también la enfermedad, cuando estamos pasando por dificultad. Entonces, algo que nos recordamos, que recordamos todo el tiempo es esto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, los cristianos, los creyentes, todo lo podemos en Él. Si usted pensó que alguna vez usted hacía las cosas por sí mismo, por sí misma, como por ser creyente, estamos completamente equivocados. En todo lo hacemos porque Él nos da esa fuerza. Él nos da esa fuerza. Entonces, el apóstol Pablo confió en Cristo, pudo ver el lado bueno, el lado de Dios, en cada circunstancia difícil que él enfrentó. Él decía, todo lo puedo en Cristo, transfirió, ¿verdad?, su fe en Cristo. Entonces, cuando usted y yo transferimos nuestra fe en Cristo, en medio de esa dificultad que quizás en este momento está pasando, ¿okay?, cuando se apoya, ¿verdad?, en el poder de Dios, usted va a empezar a vivir más contento, más contenta. Ver el lado bueno de las cosas. Va a empezar a ver el vaso así medio lleno, lleno de esperanza, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, poco a poco vamos a estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Veremos el agradecimiento, ¿verdad? Y tengamos mucho o tengamos poco, tengamos mucho dolor o poco dolor físico, mental, qué sé yo, emocional, ¿verdad?, o espiritual. Entonces, en el tema de Tesalonicenses, vamos a leer esta escritura porque va de la mano con lo que estoy hablando. Dice, en 1 de Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es, ¿qué?, su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice, para ustedes, está hablando obviamente con creyentes. Así es de que si somos salvos por Cristo, ¿verdad?, estamos llenos de su Espíritu, estamos siendo santificados, estamos siendo probados, y a la misma vez el Señor nos pide que seamos sumisos a Él, ¿verdad? A veces va a usar el quebranto. ¿Para qué? Para que de nosotros salga eso que realmente está en debilidad, que es el agradecimiento. Que veamos el lado bueno opuesto. Solo nos queda una cosa, ser obedientes. Y al ser obedientes quiere decir que vamos a hacer su voluntad y vamos a darle gracias. Gracias, Señor, aunque no lo pueda entender por qué todas estas cosas me están pasando, te doy gracias, Señor, porque estás conmigo y por alguna razón estás permitiendo que pase yo por esto. Es más, la Biblia nos dice que debemos de alegrarnos cuando enfrentemos dificultades, las pruebas, ¿verdad? Porque al final la prueba nos va a causar que salgamos más constantes, llenos de fe, llenos de paciencia. Y eso es realmente el carácter que le agrada a Dios. ¿Okay? Recuerde que en el día final, mi hermano, mi hermana, lo que le interesa más a Dios es que nosotros cambiemos al carácter de Jesucristo. Y si va a Él tener necesidad de permitirnos que pasemos por alguna calamidad, sea de enfermedad, de cualquier situación, con tal de que nosotros, nuestro carácter sea más como el de Él, lo va a permitir. Y tenemos en medio de eso que decirle, Señor, estamos agradecidos contigo. ¿Por qué? Porque estás tratando de enseñarme algo. Amén. Entonces, esa es la voluntad, por la voluntad de Dios, por eso, porque la voluntad debemos de ser agradecidos. Número 2, ¿por qué debemos ser agradecidos? Bueno, porque eso honra al Señor, y al honrarlo, pues también lo glorificamos a Dios. A veces no se usa muy seguido esta palabra honrar, ¿okay? Quizás usted la ha escuchado, pero la palabra honrar simplemente significa obedecer, respetar,
por ese amor reverente que se le tiene al Señor, se le obedece. Entonces, al ser agradecidos, lo honramos. Al ser agradecidos, ¿verdad? No nada más le honramos, sino que también estamos levantando su nombre, estamos exaltando su nombre, estamos diciendo, no importa lo que sea, aunque sea lo malo que esté pasando, yo voy a glorificar al Señor, lo voy a honrar. Esa es una indicación de una fe, ¿verdad? De una obediencia, vamos a decir, madura, de una obediencia total, que hemos rendido completamente al Señor y que nos vamos a enfocar primeramente no en lo malo, sino que nos vamos a enfocar en obedecerlo, ¿okay? En honrarlo. Entonces, leamos y veamos lo que hace nuestra gratitud. En Salmos 50, 23 dice lo siguiente: quien me ofrece su gratitud, me honra. El que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Yo pienso que todos nosotros entendemos esta primera parte. Dice así: quien me ofrece su gratitud, me honra. Está bien sencillo. Pero si observa la segunda parte, quizás a lo mejor, así como yo me estoy rascando aquí la cabeza, quizás usted también se la rasque y diga, bueno, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. ¿Qué significa enmendar? Usted probablemente cuando un calcetín se descose, pues usted empieza a coserlo, o a lo mejor tiene mucho dinero y se compra calcetines nuevos, qué sé yo. Pero en aquel entonces, cuando no había mucho dinero, pues agarraba la aguja y el hilo y empezaba a enmendar el calcetín. ¿Por qué? Porque había debilidad, se había quebrado, estaba roto. Y así también pasa con nuestro carácter. Y aquí dice el Señor, el que enmiende su conducta. O sea, que el que reconozca que estamos haciendo mal, sobre todo la gratitud, porque acaba de hablar de gratitud. ¿Okay? Entonces, que corrija eso, que enmiende eso. Dios desea que reconozcamos cuando usted y yo no estamos siendo gratos, porque le vamos a faltar la honra y le vamos a faltar de darle la gloria al Señor. La ingratitud, mis hermanos, es la esencia de un corazón que realmente no le ha dado oportunidad a Jesús que lo regenere. Una persona que realmente es ingrata, pues todo el tiempo uno se puede dar cuenta que es un corazón que no ha sido cambiado por el Señor. Porque si fuera cambiado por el Señor, déjenme decirles, esa persona sería muy grata. O sea, hay que cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y eso solamente Jesucristo lo puede hacer. Entonces eso se puede ver una persona grata cuando realmente se ha entregado a Jesucristo. Ahora, la ingratitud, mis hermanos, en caso de que usted no sabía, es uno de los pecados más intolerables. ¿Cómo es posible que realmente una persona se diga ser cristiana y no sea una persona que esté agradecida? El apóstol Pablo identificó, fíjense, a los incrédulos, los no creyentes, como personas ingratas. Pero vamos a empezar a hablar de glorificar aquí. Romanos 1:21. Dice así: a pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Ya hablamos de esto la semana pasada. Insensato quiere decir necio, o sea que se les oscureció su necio corazón. Una persona insensata es la persona que no quiere cambiar, aun cuando le dicen la verdad. Una persona insensata es cuando le presentan a Cristo y sabe que realmente ese es el camino a llevar y aún así no quiere seguirle, no quiere obedecerle, no quiere enmendar su conducta. ¿Okay? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí que a pesar de haber conocido a Dios, se refiere a aquellas personas
personas incrédulas, pero también hay personas crédulas. ¿Sabía usted? Que por la falta de madurez, aún así, no les son gratas al Señor. Hacen otras cosas que va de acuerdo con la Biblia, pero a veces dejan fuera lo que es la gratitud. Ahora, cuando usted rechaza dar las gracias al Señor y lo sigue haciendo una y otra vez y se envuelve en otras cosas, el corazón se vuelve todavía más duro. Duro y duro y duro. ¿Por qué? Porque no ha sido una sola vez, han sido varias veces. ¿Okay? Entonces ya sea que uno sea cristiano o no sea cristiano, creyente o no creyente, todos podemos llegar a ser algo de ingratos. Pero el Señor nos pide a nosotros como creyentes que realmente le honremos, que le glorifiquemos y que mostremos esa actitud que tanto desea en nosotros y que quiere que la gente que no conoce de Él, lo conozca a Él por medio de nosotros, llevando a cabo la gratitud de nuestras vidas. Entonces, dice que así nos mostrará su salvación, fíjense. ¿Y no es eso cierto? Cuando una persona realmente quiere escuchar de Jesucristo, quiere escuchar de Dios, ¿sabe lo que está haciendo así? Haciendo en ese momento, lo haga realmente indirectamente, que esté interesada en ese tema. Cuando alguien quiere escuchar de Cristo, indirectamente esa persona está siendo grata con Dios, que quizás no lo sepa en ese momento, pero está siendo grata con el Señor. Pero si después viene la salvación, después de ser grato de escuchar de la palabra y de esa persona se salva, pues ¿quién no quisiera esto, mis hermanos? ¿Quién no quisiera tener la salvación? Es el mejor regalo que nos puede dar el Señor. Entonces, seamos agradecidos porque de esa forma le obedecemos, o sea, le honramos y también le damos gloria. ¿Okay? Cuando llegue usted a la iglesia, claro que usted saluda a la gente, es grata, a menos que venga de pocas pulgas, como a veces decimos, ¿no? Y venga enojado, algo que sucedió. Yo creo que algunas personas se pueden dar cuenta cuando alguien nos está lastimando, algo nos está ofendiendo, no estamos bien. Quizás algunos de ustedes se dieron cuenta que yo no venía en mi 100%, pero eso no quiere decir de que no sea una persona grata. No nos desquitemos con otras personas, que a veces lo hacemos, ¿no es cierto? Y que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando. Hay que honrar a nuestro Señor. Pero cuando llegó usted después de platicar y después de saludar, ¿qué es lo primero que hacemos como iglesia? Le cantamos, ¿no es cierto? Le alabamos al Señor. Y le digo yo, no lo haga de labios, hágalo de corazón. Le digo, que no le dé pena si la persona de algún lado voltea a verlo y dice, ya le salió un gallito, ya le salió otro por acá. ¿A quién le estamos cantando? No le está cantando a la persona que está sentada al lado de usted. ¿A quién le está alabando? ¿Con quién está siendo grato? Entonces empezamos con gratitud, con cantos de gratitud. Es por eso que empezamos con cantos. ¿No se ha dado cuenta usted que no empezamos con la predicación? Empezamos con los cantos. ¿Por qué? Porque es una señal en que nosotros estamos diciendo, Señor, te estamos honrando, te estamos glorificando, es la voluntad tuya, Señor. Por más malo que venga ahorita, tú sabes muy bien cómo estoy sufriendo, te voy a honrar, te voy a cantar, esa debe ser mi conducta, esa debe ser mi gratitud. Entonces debe de venir acompañada ¿con qué? Con la alabanza. Acuérdese, aunque usted no lo sienta, es que el Señor nos manda a amarle, ¿no es cierto? Nos manda a amarnos los unos a los otros. Muchas veces pensamos que el amor es un sentimiento. Sí, claro, es un sentimiento también, pero el amor agape es un mandamiento. El Señor nos dice, si tú eres mi hijo, tú te vas a amar el uno con el otro y también me vas a amar a mí. Entonces, no importa si estás sintiéndote mal o no, tú vas a dar todo lo mejor para mí. Porque así deseo que seas y yo voy a hacer eso posible. Entonces, no hay nadie como el Señor que es merecedor, ¿no es cierto? De nuestra gratitud, de nuestro agradecimiento. ¿Okay? Dice así en Salmo 95, 2, 3, dice, lleguemos ante Él con acción de ¿qué? De gracias,
Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, dice, el gran Rey sobre todos los dioses. Amén. Por eso se lo merece, eso y mucho más. Número 3, ¿por qué debemos ser agradecidos? Bueno, porque eso pues le agrada a Dios, porque agrada a nuestro Señor. Si hay algo que le agrada a Él es que seamos agradecidos. Hay muchas historias en la Biblia, mis hermanos, donde podríamos mencionar la gratitud. Pero hay una que pues me llama la atención. No sé si usted la ha leído y si queremos mencionar hasta cierta extensión ser gratos con el Señor, esta es una escritura que resuena, si se puede decir así. Lucas 17, 12, 19 dice: Jesucristo va entrando a un pueblo cuando le salieron 10 hombres enfermos de lepra. Lucas 17, 12, 19. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, que era samaritano, no era en sí judío. Los judíos y los samaritanos tenían problemas, no se llevaban bien. Dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Amén. Yo creo que ustedes han leído esta escritura y a mí me llama mucho la atención, porque lo que dice Jesús les ordena: vayan y preséntense a los sacerdotes. En aquel entonces, cuando había lepra, sabían ustedes que no había cura. No había. Era una enfermedad muy mala que la piel se les empezaba a pudrir. Y entonces era bien contagioso. Y tenían que vivir aislados, fuera de sus familias, fuera de donde estaba la comunidad. Y cuando tenían que acercarse a algún lado, tenían que gritar: lepra, lepra, ¿verdad? Y tenían que hacerlo porque eran órdenes. Es como si, ¿verdad?, la máscara, cuando eso del COVID, ¿verdad? No gritábamos COVID, COVID, ¿verdad? Pero bueno, pues todos traíamos máscara y eso, pero es una indicación, ¿verdad?, de que algo no está bien. Pero después tenían que ir con el sacerdote y mostrarles que realmente algo había sucedido y que estaban limpios, y tenían que ponerse a prueba, ¿verdad? Pasar varios días y después varios rituales, si se puede decir así, donde el sacerdote ordenaba hasta que daba el final de que ya podrían ellos reincorporarse a la comunidad con todos los demás, porque se cercioraba de que estaba completamente sano. Y así sucedía. Es por eso que Jesús, al verlo, les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, porque esa era la ley que tenían en ese momento. Entonces, Él no violó la ley, sino les dijo: vayan, y ellos sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, ya leímos la historia, eran 10, y 9 de ellos no regresaron, pero uno de ellos sí regresó. Y la forma en cómo regresa es impresionante, porque podría haberlo escrito de esta otra manera, sin embargo lo escribió de tal manera.
Dice así, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Usted ha caído rostro en tierra delante de alguien? Esa es una señal realmente de que usted está siendo agradecido. O sea, de que está adorando de cierta manera, con postura. ¿Okay? Cuando alguien de pronto cae de rodillas a los pies y cuando le está diciendo gracias, ¿sí? Gracias, eso es agradecimiento. Y esa postura no la podemos tener usted y yo todo el tiempo, pero de carácter esa debe ser. En cualquier momento que nosotros estemos pasando, sobre todo cuando somos sanados. Porque a veces se nos olvida cuando estamos pasándola bien, de que no vamos y le agradecemos al Señor por ciertas cosas que digamos, pues las pasamos por alto. Vamos a agradecerle cuando realmente suceden cosas y que estamos en calamidad, en aflicción, y a veces ni siquiera vamos a darle gracias. Pero este hombre dice, cayó rostro en tierra, quiere decir que puso su rostro en la tierra, diciéndole gracias, ¿okay? Y a gritos, ¿okay? Y debemos de hacerlo así, en las buenas y en las malas. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿cuántas veces se nos ha olvidado muchas veces darle gracias al Señor? Quizás que cosas que para nosotros, pues pensamos que nosotros las logramos, cuando realmente en sí el Señor fue el que pues, realmente puso todos los medios necesarios para que saliéramos adelante. Entonces no hay que permitir, sobre todo cuando estamos bien ocupados, no hay que permitir las ocupaciones, ¿verdad?, diarias que nos impidan, fíjense, reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Hay que hacer tiempo para Él. No seamos como esos 9 leprosos, ¿verdad?, que siguieron su camino sin tomar un momento para darle gracias al Señor Jesús por la sanidad de sus cuerpos. No dejemos que un día así triunfe en nosotros y vaya en contra de la palabra de Dios. Que un día así nos haga olvidar que Dios intervino en nuestra vida y que nosotros necesitamos ir a agradecerles. Recuerde que todas las cosas buenas vienen de lo alto, mis hermanos. Vienen de arriba de las lumbreras, ¿okay? Y el Señor tiene la tendencia a darnos eso todos los días. Todos los días. Entonces hay que desarrollar un corazón agradecido ante Dios y ante los que nos rodean, que ellos vean que tenemos a Cristo. Usted y yo podemos ser más agradecidos el día de hoy. Así es, porque esa es la voluntad del Señor. Okay. ¿Usted ha confiado en Él? Qué bueno. Pero si usted no ha puesto, fíjense, toda su confianza en Cristo, solamente se requiere una sola vez. Ponga su confianza en Cristo, enmiende su conducta para con Él. Enmiende, reconozca y diga, venga delante de Él, Señor, no tengo una relación contigo. Pero yo he visto personas que en un abrir y cerrar de ojos se han encontrado contigo y se han entregado completamente. He visto cómo cambian, son más agradecidas esas personas. Me gustaría, Señor, enmendar eso que para ellos es grandeza y para mí es debilidad. Y más, ¿por qué? Porque me ofrece la salvación. Si usted aquí se encuentra en este momento y diga, pues realmente tengo dudas, si el día de hoy muero, no sé a dónde voy a ir. Usted tiene dudas. El Señor no quiere que sus hijos tengan dudas. Si usted le pregunta a un creyente sólido, realmente que vive la palabra de Dios, le pregunta, ¿usted muere el día de hoy? ¿Se va a ir al cielo con Dios? Esa persona no va a titubear y va a decir, claro que sí. ¿Por qué? Porque puse mi fe en el único mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Y lo hice por una sola vez y me entregué todo completamente a Él. Y desde esa vez enmendé mi vida. Él me enmendó, corregí mi vida. Y le pedí que fuera mi Salvador. Usted puede hacer el día de hoy eso. Y eso, aunque usted no lo crea, es ser grato con el Señor. Es ser grato con Él. Aunque usted no le entienda completamente todo, usted lo va a honrar. Va a ser la voluntad de Él, lo va a glorificar, le va a obedecer, porque Él no quiere que nadie se pierda.
Y si usted se encuentra en este momento perdido porque titubeó decir, ¿me iré o no me iré al cielo? El verdadero creyente que camina con Cristo, ese no tiene duda y no titubea. Le preguntan, si el día de hoy mueres, ¿vas a estar conmigo? Claro que voy a estar con Él, porque me entregué, porque puse toda mi fe, porque Él derramó su gracia sobre mí. Y mi parte era poner mi fe en Cristo, y Él es mi Señor y es mi Salvador. Y en ese momento Él cambió mi vida, enmendó mi vida. Y desde ese momento soy libre de pecado y soy salvo. ¿No quisiera usted eso? Si no lo tiene, todo lo que tiene que hacer es hacerlo. Y el cambio va a ser radical, se lo voy a decir. Usted va a cambiar. Porque ¿cómo una persona no puede cambiar cuando es bautizada por Cristo y Él le da el Espíritu de Él a que more dentro de usted? ¿Cómo no va a cambiar? Es por eso que usted ve a personas, ¿cómo es posible que mi hermano pueda cambiar así? ¿Cómo es posible que mi hermana? No puede ser, está poniendo un show. No, es que le lavaron el cerebro. No es que no le lavaron el cerebro, es que le cambió Jesucristo el corazón por uno de carne. Amén. Y usted también puede vivir así, con salvación y siendo más agradecido, más agradecida. ¿Okay? Entonces, vamos a leer esta escritura en Filipenses 4, 6, 7. Dice, no se preocupen, dice, por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán que, miren, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces es bien fácil, pero muchas veces el enemigo lo complica. Si Dios le está llamando en este momento a que usted realmente reconozca que es pecador, para que usted sea una persona más grata y reciba la bendición y la salvación de Dios, obedezca, glorifíquele, hónrele, haga la voluntad de Él, agrádele. ¿Okay? Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de ¿quién? La paz de Cristo, dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, pero más que nada termina diciendo, y sean ¿qué? Agradecidos con Él. Seamos agradecidos. ¿Por qué? Por tantas cosas que ha hecho en nuestra vida. Quizás usted vino con problemas como yo, pero en medio de todo esto, estoy agradecido. Usted también lo puede estar. Amén. Diga, bueno, pastor, no tengo una relación con Cristo. He escuchado de Él, pero no lo conozco personalmente. Pues, ¿qué está esperando? Acompáñame y yo lo voy a ayudar a que entregue toda su vida al Señor Jesús. Una sola vez, si lo desea. Y va a ver que si usted lo hace con su corazón en la mano, Dios le va a cambiar para siempre. Cierre sus ojos, confíe en Él y dígale lo siguiente: Señor Jesús, me considero una persona no muy grata, pero acabo de escuchar, Señor, que puedo cambiar. Por mí sola no, necesito de tu ayuda. Me gustaría en todo lugar que la gente me conociera como una persona que realmente estoy agradecida contigo. Pero para eso necesito ser bautizada por tu Espíritu, Señor. Y solamente tú, Jesús, puedes hacer eso. Dígale en este momento: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y que mis pecados nadie me los puede quitar, solamente tú. Tú has derramado tu gracia sobre todo ser humano, y en este momento yo recibo de esa gracia. Pero también pongo mi parte. Recibo de tu gracia, Señor. Gracias por fijarte en mí. En este momento deposito toda mi fe en ti, Señor Jesús. En este momento me entrego. Me estás llamando, me estás diciendo que debo de confiar en ti por toda mi vida. Y eso es lo que yo deseo hacer. En este momento, con toda sinceridad, te pido, Señor, que seas eso que siempre has deseado ser, el Señor, que quieres dirigir mi vida. Señor, yo te cedo eso, cedo mis derechos a ti, donde antes yo quería hacer lo que yo quería, ahora, Señor,
deseo que tú guíes mi vida. Dime qué es lo que tengo que hacer. En este momento me entrego a ti, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, toda mi vida. Soy tuyo, soy tuya, Señor. Pero también te quiero pedir perdón por todos los pecados. No los pudiera mencionar todos, pero tú conoces cada uno de ellos. Te pido perdón por todas las faltas, las fallas, los pecados que he cometido. Y más que nada me arrepiento de ellos porque ya no quisiera regresar a ellos otra vez. Ya no quisiera regresar a esta vida de pecados. Ahora quiero servirte. Y yo sé que me vas a ayudar porque en este momento soy todo tuyo. Soy toda tuya, Señor. Me entrego a ti. Haz conmigo lo que tú desees. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser agradecido, quiero ser agradecida. ¿Sí? Quiero glorificarte y quiero honrarte con mi vida para siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.